La semana pasada estuvimos viendo qué pasó en el jardín. Y yo les decía, los que estuvieron recordarán que iniciamos con un video viendo a unos niños a los que se les colocaba un queque, un pastel, y la maestra les decía, ya vuelvo, que no lo toquen. Y vimos brevemente cómo algunos de los chicos lucharon hasta que uno cayó y los demás cayeron. Y yo les comenzaba haciendo una pregunta respecto a la vida cotidiana. ¿Por qué la gente se adelanta en las filas? Lo que uno popularmente dice, ¿por qué la gente se cola, verdad? ¿Por qué la gente intenta hacer trampa en un examen? ¿Por qué la gente miente cuando le preguntan cómo está y dice que bien cuando en realidad está mal? ¿Por qué somos como somos? Y la respuesta a todas esas preguntas tenía que ver con lo que pasó en el jardín. Lo que pasó en el jardín, que la Biblia lo muestra como la historia de la primera pareja, representa la estructura profunda, la estructura que fundamenta toda forma de pecado. Toda forma de pecado. Podemos hacer un listado de pecados, ¿verdad? Como decimos en modo jocoso, cartón lleno, todos los cheques llenos. Pero si nos vamos realmente al fondo del asunto, ¿cuál es el origen del pecado? Eso es lo que pasó en el jardín. Y hoy voy a cerrar esa primera enseñanza la semana pasada con muchas respuestas y espero que también otras inquietudes que les surjan a cada uno de ustedes. Y lo primero que nos tiene que quedar claro es, después de todo el estudio que hicimos sobre lo que pasó en el jardín, que ese pecado fundamental no fue, repito, no fue simplemente la desobediencia de esa primera pareja. No fue solo eso. Sí, claro que hubo desobediencia, pero no fue eso el pecado profundo que sucedió ahí, sino que lo que sucedió fue el pecado de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad que le pasó a Adán y a Eva? Que Dios les había dado una palabra. Todo lo que está aquí ustedes lo pueden comer, lo pueden disfrutar. Este es su jardín para que ustedes aquí lo cultiven, lo cuiden y se multipliquen. Aquellos otros árboles, de esos no comerás de su fruto. La primera pareja recibió una instrucción, pero de pronto aparece otro personaje que da otra instrucción. Y les dice, lo vimos la semana pasada, coman muchachos, tranquilos, a ustedes no les va a pasar nada malo. Todo al contrario, sus ojos van a ser abiertos, ustedes van a conocer el bien y el mal y ustedes van a ser como Dios. Estuvimos viendo que en el lenguaje bíblico, comerse el fruto o disfrutar de los frutos es un simbolismo que significa disfrutar del producto merecido por nuestras acciones. Entonces, cuando una persona ha invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo en un proyecto, en una actividad, durante horas, días, semanas, incluso años, y al final esa persona, pongamos por ejemplo la construcción de una casa, desde que la casa se comienza a planificar, desde que se comienzan a comprar los materiales, hasta cuando ya por fin entro y me dan la llave, ahí está su casa. Es entrar a la casa, es comerse el fruto. En el lenguaje bíblico, comerse el fruto es disfrutar de lo que yo me merezco. De pronto viene aquí un personaje que se le llama la serpiente y le dice, muchachos, cómanse el fruto. Ustedes se lo merecen, ustedes son capaces de acceder a esa justicia, a esa benevolencia, a ese bien preciado que Dios tan malo les está negando. Mis hermanos, el pecado profundo de lo que sucedió en el jardín fue que en la incredulidad de la palabra de Dios la sustituimos por la credulidad a la palabra de la serpiente. Ese fue el pecado profundo que pasó ahí. Hicimos un intercambio, sustituimos la palabra del Dios verdadero
por la palabra de una criatura, la serpiente que era astuta. A esto le podemos llamar, o le estuve llamando la semana pasada, la lógica de Adán. La lógica de Adán, mis hermanos, es: si yo me tengo ahorita que hacer un esfuerzo para comerme el fruto, ¿cómo puedo yo agarrar el fruto y comérmelo sin esfuerzo? ¿Me explico? Eso, mis hermanos, esa lógica de Adán representa yo poder autojustificarme. No necesito tener que rendirle cuentas a Dios, no necesito tener que respetar la palabra de Dios, sino que yo puedo recibir todas las bendiciones de Dios, pero sin la responsabilidad de someterme. Eso es comerse el fruto. Ese es el pecado profundo que sucedió en el jardín. Finalmente vimos que ese pecado profundo de la incredulidad, donde se sustituye la voz de Dios por la voz de la serpiente, provocó 4 rupturas. Hubo 4 relaciones que se rompieron. Se rompió la relación del ser humano con Dios. ¿Recuerdan? Ahora el ser humano se esconde de la presencia de Dios, ¿no? Escucho que viene y más bien me escondo. Se rompió la relación del ser humano con Dios. Se rompió la relación del ser humano con el prójimo, la mujer que me diste. Se rompió la relación entre el prójimo, la relación con Dios, la relación con el prójimo. Se rompe la relación sana que había con la creación. Todo árbol que da buen fruto, aquí está, todo árbol, y ahora se rompe esa relación. Dice que la naturaleza es maldecida y con el sudor de la frente vamos a tener que buscar producir, y la tierra nos producirá cardos y espinos. Es decir, la tierra se va a resistir. No siempre vamos a tener cosecha al 100%. No siempre. ¿Por qué? Porque en la tierra hay una consecuencia del pecado. Y la cuarta ruptura que se dio en estas relaciones del pecado fue conmigo mismo. Yo tengo ahora como ser humano en mi conciencia el peso de la culpa de que yo sé que no me puedo presentar delante de Dios. Por eso ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Un delantal de hojas. Me cubro yo con mis actos. Y me invento religiones y me invento formas de querer yo manipular a Dios y acercarme a Dios. ¿Qué pasó en la cruz? Ya vimos qué pasó en el jardín. ¿Qué pasó en la cruz? Acompáñenme a Marcos capítulo 15. Y mientras lo leemos, yo quiero que ustedes noten en todos estos versículos que vamos a leer, todas las veces que a Jesús lo tratan como rey, todas las veces que se habla, se insinúa de que Jesús es rey. Marcos capítulo 15, versículo 1. ¿Qué pasó en la cruz? Y para que no quede margen de duda de todas las veces acá en que vamos a ver cómo a Jesús lo tratan como rey, yo voy a decir una palabra clave, una palabra de alerta. Entonces, cada vez que en los versículos voy a destacar que a Jesús lo tratan como rey, yo voy a decir cruz. ¿Ok? Para que nadie se pierda de darse cuenta realmente este capítulo, qué es lo que quiere decir. ¿Ok? ¿Están conmigo? Marcos capítulo 15, versículo 1. Tan pronto como amaneció, este es lo que comúnmente llamamos el Viernes Santo. ¿Ok? Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús,
Se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cruz. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas formas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Cruz. Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? Cruz. Les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Cruz. Estaban coronando al rey. ¡Salve, rey de los judíos! Cruz. Lo aclamaban. Lo golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Cruz. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: Rey de los judíos, cruz. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y que en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, Rey de Israel. Cruz, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, que en el Evangelio de Juan sabemos que ese fuerte grito fue, consumado es. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito
y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros analizamos Marcos capítulo 15, todos estos pasajes que tienen que ver con la muerte y la pasión de Jesús, lo que el relato nos quiere enseñar es que ahí estaba el Rey de Justicia, de que ahí estaba el verdadero Rey. Y constantemente, ustedes lo vieron en el capítulo, se repetía: ¿por qué quieren ustedes matar al Rey de los judíos? Pónganle la condena, Rey de los judíos. Y constantemente se hacía la incidencia de que ese que estaba ahí era el verdadero Rey. Mis hermanos, en la cruz se rompe la lógica de Adán. La lógica de Adán, de lo que vimos la semana pasada y hoy repasamos, la lógica de Adán era la siguiente: si yo soy justo, me irá bien. Si yo soy impío, me irá mal. Eso era lo que estaba en la mentalidad del pueblo judío y que ellos lo llamaban la retribución. Si yo cumplo la ley, me va a ir bien. Si no cumplo la ley, me va a ir mal. Mis hermanos, la cruz rompe eso. ¿Por qué? Porque en la cruz el justo está haciendo pecado y está muriendo como si fuera el peor culpable. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Se rompe esa lógica. ¿Por qué la lógica se tenía que romper? Porque no hay justo ni a uno. Porque nadie podía cumplir la ley. Mentirosos todos. ¿Se acuerdan aquel hombre en la parábola que Jesús contó? La del publicano y el fariseo. Señor, te agradezco porque no soy como los otros. Escuchen, porque no soy como los otros. Él se creía justo a sí mismo. Mis hermanos, la lógica de Adán es aquella que se enseñó por la serpiente. Comas el fruto, usted es como Dios. Jesús rompe en la cruz esa lógica, porque el justo, el que no conoció pecado, estaba siendo pecado y estaba recibiendo el castigo inmerecido, pero que todo el pecado del mundo requería para satisfacer la justa ira y el justo juicio de Dios. Mis hermanos, Dios no es un señor muy viejito que está allá arriba al que vacilan todo el día. Un señor que deja unas normas, unas leyes, pero vuelve a ver para abajo y mira, no lo cumplen. Como aquel tráfico que está a la orilla de la calle con un rótulo que dice límite de velocidad en tanto y pasa el Ferrari y cuando lo alcanza. Ah, mira, es que él pudo. ¿Y para qué ley? Si alguien se la brinca, ese no es Dios. Ay, les dejé la Torá, pero ahí no la cumplen. Mis hermanos, la lógica de Adán, que es la lógica del pecado que todos nosotros tenemos, era una lógica que pretendía alcanzar la justicia propia mediante el cumplimiento de una ley. Una ley a la que Jesús vino y dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Y los que estaban ahí seguro diciendo: ay, bueno, sí, yo califico en eso porque yo nunca he matado a nadie. Entonces se sentían que ellos sabían satisfacer la ley. Pero inmediatamente Jesús les dice: pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano en su corazón ya lo mató. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Y por ahí, ¿verdad? Aquellos así sacando pecho: yo estoy bien, yo cumplo la ley porque no he adulterado. Pero yo les digo que el que codicia en su corazón a la mujer ajena ya adulteró. Es que es una ley que no se puede cumplir. Nadie la puede cumplir, no hay justo ni a uno. ¿Se acuerdan cuando iban a ejecutar a pedradas a aquella mujer adúltera? Y que llegaron a Jesús y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? Ellos esperaban que Jesús de una vez les dijeran: primero los ancianos, luego los varones
y finalmente los más jóvenes. Eso era lo que en su cultura se esperaba. Que los varones justos, los dignos, los que sí son píos, maten a la pecadora. Y recordamos la historia, sabemos lo que Jesús respondió, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura, de las cosas más bellas que dice, que todos, desde el más viejo hasta el más joven, es decir, los que estaban en fila, dejaron sus piedras y se fueron. Jesús se levanta, el que no conoció pecado, el que sí es justo, el que sí podía condenarla, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Señor, no los veo. Yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Mis hermanos, eso rompe la lógica de Adán, la lógica de pretender yo comerme el fruto sin necesidad de amoldarme a la justicia que Dios pide. ¿Y por qué yo no me puedo ajustar a la justicia que Dios pide? Porque como seres humanos manchados con la marca del pecado, somos incapaces, mis hermanos, mis hermanas, somos incapaces de poder satisfacer la justicia perfecta que Dios demanda. Es imposible, no se puede. Pero entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Mis hermanos, todos aquí los que han tenido la oportunidad de manejar un presupuesto o manejar una lista de compras para un evento, para una cena de Navidad, lo que sea, o el presupuesto de un proyecto, una empresa, lo que sea. Esa sensación de cuando usted tiene la lista de esas 10 cosas que había que pagar, y que usted puede irlas tachando. Mira, esta ya se pagó, esta ya se pagó, esta ya se pagó. Y poder terminar la lista y decir: no debo nada, se logró. Tuve oportunidad de tener el presupuesto necesario para satisfacer la deuda que había. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando en la cruz? Piense por un instante en sus pecados. Piensa en un instante que cada uno de sus pecados, desde el momento en que usted salió del vientre hasta el día de hoy, pudiera ser contabilizado en una hojita de Excel. Y que en esa hojita de Excel viniera: primera columna, fecha; segunda columna, hora; tercera columna, motivo de pecado. ¿Cuántas celdas llevaríamos, Y piense que de alguna forma usted pudiera acceder a ese archivo y pudiera comenzar a decir: bueno, sí, mira, aquel día le mentí a mi mamá. No, pero bueno, yo voy a irle a pedir perdón a mami, entonces lo borro. Y vea esta otra dice que aquel día yo ofendí a un compañero de trabajo. Bueno, voy a irle a pedir perdón y la borro, y la borro, y la borro, y la borro. ¿Será que podemos borrarlas todas? Ahora, se las complico más. Piensa en la lista no suya, piensa en la lista de su familia. Piensa en la lista de todos los habitantes de Cartago, de Costa Rica, del mundo. Piensa en todos los que han nacido y nacerán hasta cuando el Señor lo quiera. Mis hermanos, ¿qué estaba pasando en la cruz? Que en la cruz, mis hermanos, dice la Escritura, y eso viene en Colosenses capítulo 2, no vamos a ir por tiempo, pero dice la Escritura en Colosenses capítulo 2 que había un acta de delitos en nuestra contra. Para que no crean que les estoy poniendo un ejemplo tan ficticio, no, la Escritura lo dice. Que había un acta de delitos en nuestra contra, Colosenses capítulo 2. Y dice que esa acta de delitos en nuestra contra fue clavada en la cruz y fue anulada. Amén, gracias Ladita, que estamos en todas entendiendo. Mis hermanos, fue anulada. Ya fue, ya pasó. Ya pasó, ya sucedió. En la cruz, lo que en la cruz estaba pasando es que esa acta que nos era contraria, esa acta donde podía llegar el acusador delante del Padre y decir: jajaja, lero, ve a esta gente. Ahora el Padre en la cruz
agarra esa acta y dice, cada uno de esos clavos está borrando esa acta. Cada una de las gotas de la sangre preciosa del Cordero está borrando esa acta. Simbólicamente está pasando algo acá en el cielo. Dice que la oscuridad vino desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, porque ahí en esa cruz, en ese monte Gólgota, mis hermanos, había algo más que una ejecución. Era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, dice la Escritura, que pegó un grito y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vean, mis hermanos, esto es un tema muy profundo, por eso es que es tan profundo y tan sencillo a la vez. Ustedes se pueden imaginar a Jesús sufriendo, pero no sufriendo por los clavos, no sufriendo por los latigazos, no sufriendo por la corona. Por supuesto que eso lo hacía sufrir físicamente, pero ustedes vieron en todo lo que leímos que Jesús nunca se quejó, que nunca defendió, que nunca se opuso, que Él fue llevado como un manso cordero al matadero. Pero llegó un momento en que algo le pasó a Jesús que sí tuvo que gritar. Dios mío, me has abandonado. Mis hermanos, eso nunca había pasado en la eternidad. La perfecta comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese momento el Hijo dice, estoy sintiendo lo que sintió Adán. Ese miedo de Adán cuando dijo, estoy desnudo, ahí viene Dios y me voy. Y Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esa comunión entre el Padre y el Hijo, esa comunión tenía que romperse ahí en la cruz, para que el que no conoció pecado fuera hecho pecado. Mis hermanos, el pecado, es que nosotros a veces lo tomamos como cualquier cosa. Como diría mi abuela, que en paz descanse, pero cada rato me lo decía, abuela, tal cosa, una mentirilla blanca, me decía. Eso no es nada, una mentirilla blanca. A mí me daba mucha risa, como a ustedes también, pero somos así. Sí, mira, sí fue un errorcillo, pero no, ahí ya, pasa, eso pasa y no pasa nada, seguimos adelante. Ojo, mis hermanos, porque este es el pecado total. No, como les digo, no piensen en ese pequeño o grande error, lo que haya sido. No, piensen en el pecado como un todo. Mis hermanos, ese fue el pecado que hizo a Jesús gritar desde lo más profundo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dentro de los judíos, ellos tenían una creencia de que Elías era como un llamado de auxilio. Por eso es que ustedes ven que cuando él dice Eloi, Eloi, dice que los que estaban ahí decían, mira, está llamando a Elías a ver si lo rescata. No se trata de pedirle a Dios que haga una intersección sobrenatural ahí. Se trata de que en la cruz el Hijo estaba recibiendo todo el justo juicio desde Adán. Mis hermanos, desde Adán. Lo más terrible para Jesús fue la ruptura de esa relación con el Padre. ¿Se acuerdan que al principio hablamos que habían 4 rupturas? Jesús ahí lo está sintiendo, lo está experimentando. Mis hermanos, y mi experiencia, tanto personal como a la hora de enseñar este tema, que mis hermanos, el tema de la cruz, este tema nosotros lo enseñamos desde encuentro de niños hasta todo. Y mis hermanos, de alguna forma el sabor de boca que a mí siempre me queda es que nosotros, como una reacción humana, le bajamos el piso al pecado. Porque nos es tan normal, nos es tan natural, que no nos percatamos de lo que el pecado realmente es delante de Dios. Es tan grave la ofensa del pecado ante Dios,
que ningún corderito, de todos los corderitos que mataron en el templo, de todos los sacrificios, de toda la sangre de los animales, nada de eso podía satisfacer a Dios. Tenía que ser la sangre del Cordero perfecto. Tenía que ser Dios mismo. Dice la Escritura en 2 de Corintios, que capítulo 5, que Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Mis hermanos, el pecado no es un error. El pecado no es solamente falta de moral. El pecado no es solamente un problema ético. El pecado no es solamente un mal hábito. No, es que yo soy así porque es que en mi barrio todos somos así. Entonces es un mal hábito que yo tengo por la cultura. Es que como yo soy de la sociedad del siglo XXI, por eso soy así. Entonces, aguántenme porque no es mi culpa. Mis hermanos, el pecado es, el que sea, la manifestación externa de mi condición interna ante Dios. Estoy separado de Dios. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Yo, al pecar, lo que hago es manifestar dónde está mi corazón, dónde está mi naturaleza. En Marcos capítulo 15, versículo 38, lo que leímos ahorita, cuando dice que Jesús murió, dice que pasó algo, que había una cortina que separaba, de hecho habían dos cortinas. Había una primer cortina en el templo en Jerusalén, una primer cortina que separaba el atrio del lugar santo. Pero luego había otra cortina del fondo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Escritura que el velo de esa cortina se rompió de arriba abajo en dos. Mis hermanos, Dios ahí le estaba diciendo a este pueblo, este templo ya no sirve. Ustedes han visto en la actualidad cuando alguna institución tiene algún problema que llega el Ministerio de Hacienda y pone como un sello, clausurado, ponen. Y la gente llega y dice, caramba, ¿y esto qué significa? Significa que el lugar ya nunca más va a volver a abrir, no puede volver a abrir, pero en este momento ya esto quedó anulado, clausurado. Dios llega y rompe ese velo, el velo del lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y Dios les está diciendo, señores, esto ya no sirve. Esto ya no sirve, ya dejen a esos animalitos, dejen de hacer su sistema de sacrificios, porque el verdadero sacrificio acaba de suceder en esa cruz. Y aquí ya no sirve, esto es obsoleto. Por cierto, abro un paréntesis, cortico, un paréntesis cortito. Mis hermanos, vean, en redes sociales, en YouTube y en general en redes sociales, ustedes pueden encontrarse muchas tonteras. Tonteras, por ejemplo, que dicen que uy, excelentes noticias, ya se va a construir el tercer templo. No sé si alguien ha visto algo de eso. Que se va a construir otro templo en Jerusalén y que ahora sí, excelente. Mis hermanos, ojo. Ok, digamos que se construye. ¿Para qué? A nosotros como pueblo cristiano, ¿eso para qué? Si nosotros, mis hermanos, somos el pueblo que cree que el sacrificio perfecto ya fue hecho, ya fue ejecutado en la cruz. Cierro paréntesis. Quiero que volvamos un segundito, porque aquí es como lo más importante del cierre de este relato en Marcos capítulo 15, versículo 39. Porque aquí hay una sutileza que a veces uno lo lee muy rápido y no se da cuenta. Marcos capítulo 15, versículo 39. Mientras yo tomo agua, léalo usted despacito, a ver si lo nota. Ahí pero hay oro, petróleo hay ahí, ¿eh? Pero quiero ver si usted lo percibe. ¿Lo encontró, Randall? Le hago quiz ahorita.
¿Lo leyeron? Dice que hay un centurión romano delante de la cruz. Jesús acaba de morir y dice algo. Ese centurión dice algo. Mis hermanos, a veces uno lee muy rápido y no se da cuenta. Dice, verdaderamente, ¿qué? Hombre. ¿Era qué? Y esa frase de hijo de Dios, ven que la H está en mayúscula. Hijo de Dios, el unigénito del Padre, significa ser semejante a Dios. Por eso es que los fariseos a Jesús varias veces lo querían apedrear, porque se ponía a sí mismo como el Hijo de Dios, como el que perdona pecados, poniéndose a la semejanza de Dios Padre. Entonces vuelva a ver lo que ese centurión dijo. Dijo que un ser humano, un hombre de carne y hueso, que en esa cruz está muriendo, es Dios. Eso es lo que el centurión está diciendo. El centurión está diciendo, aquí lo que está pasando es que el Padre eterno, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, que ellos no tenían la conciencia plena de la doctrina de la Trinidad, pero Dios se ha hecho hombre como nosotros y está aquí y acaba de entregar su vida. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó en el jardín? Que en la representación de Adán, todos nosotros, es como si hubiéramos pecado. Mis hermanos, Adán, la Biblia maneja, en el Antiguo Testamento, maneja una idea de lo que se conoce como liderazgo representativo. Dicho de otro modo, que lo que le pasa al padre de familia o al padre de la tribu va a generar una herencia a toda su familia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la historia de Esaú y Isaac. Esaú y Isaac, que era hermano mayor y hermano menor. Y se acuerdan que se da todo aquel tema, la primogenitura y demás, y esos dos hermanos se dividen. Y dice que de la descendencia de Esaú vinieron unos pueblos que hasta el día de hoy sigue siendo enemigos del pueblo. ¿Ah? De Jacob. Jacob con Esaú siempre se me enredan esos dos, gracias. Cuando algo le pasa al padre de familia o al jefe de la tribu, genera una representación de herencia para todos los demás. Para ponerlo en un ejemplo como nosotros, de la actualidad, si un presidente en un país donde hay ejército, donde hay poder militar, si ese presidente, que es el representante de todos, declara la guerra a otro país, mis hermanos, estamos en guerra. Pero yo no lo elegí, no fui yo. Sí, pero es que nosotros, como sistema de sociedad, pusimos a ese hombre en representación de las decisiones de todos. La Biblia maneja en el Antiguo Testamento eso. Y lo que pasa en Adán es una herencia que nos pasa a todos. Vamos a Romanos, capítulo 5. Y vamos a ver cómo la Biblia explica lo que pasó en el jardín y lo que pasó en la cruz. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo, vamos a leer a partir del 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Repito, ya estuvimos viendo qué pasó en el jardín, ya estuvimos viendo qué pasó en la cruz. Resumen, en el jardín se cometió el pecado que le da estructura a todos los pecados. Y en la cruz
el acta de todos los decretos que nos eran contrarios de todos esos pecados, dice la Escritura, fue anulada. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre, refiriéndose a Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Cómo es eso de que la muerte desde Adán y hasta Moisés? Si no había ley, entonces no hay culpa. Y Pablo lo que le dice es: no, papá, todo lo contrario. Por cuanto la gente se muere, significa que todos arrastramos la culpa del pecado. Porque ¿vieron lo que decía el versículo 12? Por cuanto todos pecaron, entró la muerte. La gente va a morir, mis hermanos, así no conozcan nunca la ley del Antiguo Testamento, porque es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Opa, pausa, vean aquí, hay una balanza desequilibrada. Nos dice que, por un lado, transgresión de Adán. Hay otras versiones, por ejemplo, Reina Valera dice transgresión, otras dicen delito, no sé si alguna de las que ustedes tienen dice delito. Transgresión es una palabra que significa delito con culpa. O sea, yo lo hice como diríamos adrede. Sí, el don de la transgresión, o sea, el acto, lo que sucede. Dice que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Mis hermanos, todo el mal que ha provocado el pecado en el mundo, y Pablo dice, lo que pasa en la cruz es gigantescamente más grande que todo eso. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, las de todos. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Uno lee pasajes como estos y no puede evitar pensar en dos cosas. Si el pecado de Adán, efectivamente, como dice la Escritura, trajo condenación a todos y esa condenación se expresa por medio de la muerte, ¿por qué es que la cruz, como lo dice acá, por qué la cruz no salva automáticamente a todos? Porque
cualquiera de nosotros podría levantar la mano y decir, no, es que ya yo ni cuenta me di de lo que hizo Adán. Y ya yo no le pregunté a él, ni estuve ahí, ¿por qué yo tengo que acarrear las consecuencias de Adán? Mis hermanos, justamente lo que vimos la semana pasada era que en Adán estábamos todos representados. Y si hubiera sido usted o si hubiera sido yo, no solo nos comemos el fruto de ese árbol, seguro yo arraso con medio jardín. ¿Ok? Igual nos hubiera pasado a todos. Pero sigamos la línea aquí de la argumentación. ¿Por qué si la condenación por el pecado de Adán viene a todos? ¿Por qué la cruz que ya pasó? ¿Por qué esa acta de pecados que nos era contraria y que ya fue anulado? ¿Por qué inmediatamente un día la gente no despierta y dice, mira, soy hijo de Dios? ¿Por qué la cruz no pasa de forma automática como una herencia de la humanidad y por qué el pecado sí? Ah, mis hermanos, ¿están listos para la respuesta? No hay respuesta, mis hermanos. Es un misterio. Pero, no hay respuesta en términos así enciclopédicos, pero vamos a ver aquí mismo en Romanos, ¿qué dice la Escritura? Mis hermanos, dice la Escritura, y vamos unos renglones más adelante. ¿Vieron dónde quedé? Quedé en el final del capítulo 5. Ahora voy al capítulo 6, versículo 8. ¿Ok? Y vamos a responder entonces, Señor, ¿por qué no hay justificación automática para todos? ¿Qué hace falta? Romanos 6, versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han muerto, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna forma. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo es eso de que si todos pecan y la condenación del pecado es la muerte, y si en la cruz ya tenemos la justicia de Dios satisfecha, ¿por qué automáticamente la gente no llega un día y dice, mira, está bien? Mis hermanos, porque estamos esclavos de ese pecado. Porque por sí solos nosotros no podemos liberarnos de esa esclavitud como lo acabamos de ver. Necesitamos ser liberados
de ese dominio del pecado para ser ahora esclavos de la justicia que es de Dios, pero entendiendo esa esclavitud a la justicia como obediencia. Sí, sí, muy bonito, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué si vivimos en una sociedad donde todos los años, sí o no, se conmemora la Semana Santa? ¿Y qué se conmemora en la Semana Santa? Que Jesús padeció en una cruz, ok, todos los años pasa. ¿Y qué pasa todos los años en diciembre? Se conmemora que Jesús nació y vino al mundo y que es la esperanza del mundo. O sea, que el nombre de Jesús y su obra no le es desconocido a la sociedad. No, de este lado del mundo no es desconocido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no viene al arrepentimiento y la fe? Respuesta, mis hermanos, porque humanamente es imposible. Porque humanamente es imposible. Usted puede, como nos pasa aquí en países como el nuestro, todos los años escuchar que en el mes de marzo, abril, más o menos Semana Santa siempre va entre marzo y abril, sí, que Jesús padeció y murió en la cruz por los pecados del mundo. Y a final en diciembre, que Jesús ha nacido, es la esperanza de gloria. Ajá. ¿Y por qué la gente no se transforma? ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué la gente no viene a los pies de Cristo? Mis hermanos, vámonos a Romanos capítulo 8. Yo podría darles la respuesta corta, pero ¿me entienden? Quiero que queden bien fundamentados. Romanos capítulo 8, una paginita más adelante. ¿Estamos? Romanos 8, 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, la normalidad de la sociedad, lo normal de la mayoría de gente, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, usted les puede poner rótulos, pósters, calcomanías, lo que usted quiera, que la mente está cautiva por la naturaleza pecaminosa. No da para otra cosa. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, y aquí viene, ojo acá, por tanto, hermanos, una obligación tenemos, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mis hermanos, ¿por qué el mundo entero no viene entonces a la salvación? Porque se requiere la intervención sobrenatural y todopoderosa del Espíritu Santo de Dios, viniendo a nuestros corazones y guiándonos a ser hijos de Dios. Entonces me estás diciendo que si el Espíritu no vino a Miguel, lo siento, Miguel, por más que usted quiera, nunca va a ser hijo de Dios. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es
que cuando el ser humano, que es el que tiene que arrepentirse, Dios no se arrepiente por vos. Sos vos el que se tiene que arrepentir. Dios no cree por vos, sos vos el que tiene que creer. Lo que pasa, mis hermanos, es que sin la intervención del Espíritu Santo, tu arrepentimiento y tu fe no tienen la capacidad de convertirse en el arrepentimiento y la fe salvadora. Por eso Jesús decía, mis hermanos, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Hay que entenderlo, es un misterio, yo lo sé, es un misterio. Pero Dios nos ha dejado a nosotros, a su pueblo, la encomienda de anunciar este mensaje. Hay un pecado que nos esclaviza y se manifiesta por medio de la muerte, y hay una cruz, donde ese pecado ya quedó sin poder, inhabilitado. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir con esa libertad. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y Él ahí interviene sobrenaturalmente con su Espíritu Santo para darte vida y vida eterna. Pero si no te arrepientes, si quieres seguir con la mente esclavizada en la naturaleza pecaminosa, vieron cómo Pablo lo repite y lo repite en este libro: hagan morir los malos hábitos de su cuerpo por medio de la acción del Espíritu Santo. Vamos ya para cerrar, unas páginas más adelante, 2 de Corintios. Vean cómo termina esta historia. 2 de Corintios capítulo 5. Mis hermanos, Dios no violenta nuestra libertad. ¿Qué significa eso de que yo no soy una marioneta que va a ejecutar X o Y, Z solamente si Dios presiona un botón? No, Dios no va a violentar mi capacidad de arrepentirme, de escogerlo a Él y de creer en Él, sino lo que pasa es que Dios llega y faculta mi voluntad para que pueda creer con la fe salvadora. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué nos toca a nosotros? Vamos a leerlo. ¿Estamos? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Leamos desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ve? Está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo hizo pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mis hermanos, les rogamos por medio del nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. No tenemos otro camino, no hay otra fórmula. En la cruz ya pasó todo lo que tenía que pasar para que la gloria de Dios fuera efectiva en la salvación de cada uno de nosotros. Amén, yo quiero eso. ¿Cómo se consigue? Reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, entrégate al poder que proviene del Espíritu Santo y el Señor transformará tu vida. Yo los invito a que nos pongamos de pie para terminar.